La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net. Estas son las voces de la voz. Hola, soy Diana Gómez y los días viernes a las 9 de la mañana los invitamos a aprender juntos el conocimiento básico de los fundamentos de nuestra fe. Los invitamos a que se conecten a La Voz Online. La voz es de todos. Deleítate, deleítate. Ay, Diana, cantemos. No. Y búscale, Confía solo en él. Y llámale de todo corazón. Y él Te dará su bendición. Óigame, ¿alguna vez habían empezado un programa de radio así? ¿Tan desafinados? No es cierto. ¿A quién le está tirando pollo? Muy bien, es que esta canción es maravillosa y eso es lo que hacemos. Ahorita estábamos hablando con Diana Gómez, educadora especial y nuestra profe de doctrina básica, de fundamentos básicos de la fe. Y estábamos diciéndole, que nos deleitemos en tu palabra, que nos gocemos en ella, porque la verdad, Diana, una vez que tú aprendes a escudriñar las escrituras, esto es un deleite que uno no quisiera cerrar, es verdad. Es verdad, ¿Cierto es que verdad, sí. Y es como que uno pudiera mantener siempre ese primer amor, que es la delicia por la palabra cuando uno empieza. Así es. El primer amor no es sentir las mariposas en el estómago del No. principio, porque eso en algún momento se va a acabar. Y si el Señor dice que dejamos el primer amor y no es algo bueno, es porque eso no es emocional, eso tiene que ser más profundo, Sí. Diana. Eso es una cosa más profunda. Y eso es lo que hacemos aquí en Educación Práctica, en este espacio de los viernes, con las doctrinas básicas, con Diana Gómez. Ahora sí, saludemos oficialmente. Diana, bienvenida. Gracias, gracias. Un abrazo para todos. No sé si de pronto aquí alguien se acuerda cuáles fueron los atributos incomunicables que trabajamos la semana anterior con Diana Gómez. Si ustedes se acuerdan, pues nos pueden escribir, y si no se acuerdan, como puede llegar a pasar, los perdonamos. Y vamos a repasar. Y vamos a repasar. Recuerden entonces que ustedes pueden ir participando 300-972-9494 para que nos hablen también si conocen o saben algo, tienen alguna pregunta sobre los atributos incomunicables. Por ahora hagamos ese recuento de la semana anterior. Amén, amén. Entonces recuerden que Juan 17:3 nos enseña ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que lo conozcamos, que conozcamos a Dios, que conozcamos al Señor Jesucristo, lo conocemos a través de su Santo Espíritu y lo conocemos a través de ¿qué? De muchas cosas, de su creación, de su palabra. Y hoy estamos hablando que lo conocemos a través de unas cosas que se llaman los atributos. Entonces ya habíamos visto que hay dos clases como dos grandes bloques. Unos atributos que se llaman comunicables, que son los que el Señor comparte con nosotros a través de su Santo Espíritu. No los tenemos en las perfecciones que Él los tiene, pero vamos caminando y el Espíritu Santo los va formando en nosotros. Y hay otros que se llaman incomunicables, que le pertenecen solo a Dios, son las perfecciones inalterables, absolutas, De su divinidad. irrevocables de su divinidad, que le pertenecen solo a Él y establecen la diferencia entre Él y nosotros, que eso es maravilloso. Entonces, estábamos hablando de eso, hablamos hace 8 días que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa para creer. Ay, qué belleza. Diana, ¿sabes qué está pasando aquí? Señora. Un oyente nos está respondiendo los atributos del Señor incomunicables de la semana pasada. Mírenle el juicio. A ver. Isdaliri. La aceidad de Dios. Sí, que Bravo, tan raro. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué es eso de la aceidad de Dios? Que dijimos que era tan raro Ajá, eso, ese ¿cierto? nombre, exactamente. Sí. ¿Qué otro dice? La inmutabilidad. Sí, señora. Que se lo vamos a ver hoy a profundidad. La simplicidad, no la simpleza de Dios. En Dios no hay nada simple, no. Sí. La simplicidad, no la simpleza.
¿cierto? Pero- Ella está diciendo que no lo tiene claro, la simpleza No, de Dios. Pero en el estudio de Núñez está la simpleza. Exacto, la simpleza de Dios. Sí. Ok. No entendido como nosotros entendemos la simpleza. Es que nosotros a veces le ponemos a las palabras las connotaciones que nosotros hemos Nosotros aprendido. creemos que algo simple es algo que no tiene profundidad, Sí, algo no, superficial. No, aquí es diferente. Diferente, sí. Bueno, otra persona, mire que sí, son muy juiciosos los oyentes. se nota. Noralba nos está diciendo aquí, a ver, los atributos incomunicables son las cualidades únicas de Dios Sí. que no pueden ser compartidos con su creación. Pero Sí, ¿qué es esto tan señora. bello? Mención de honor para las dos. Pero mira, los atributos incomunicables son las cualidades únicas de Dios que no pueden ser compartidos con la creación. Guay. Mira, hay Esto, gente que es- esto es una bomba. Sí. Y esto es muy importante porque cuando uno bien aprende algo, no se le olvida. A uno no se le olvida, eso se queda impregnado en el corazón, en la mente, en la neurona. La parte cognitiva coge esas palabras, coge lo que quiere decir y ahí las deja. Entonces ustedes van a recordar por siempre esto y eso es muy maravilloso. Qué bonito. Entonces, bueno, ya que ustedes están tan juiciosos, recuerden que pueden compartir en el 309-729-494 y que vamos a trabajar hoy, Diana. Bueno, entonces hace 8 días trabajamos la simpleza de Dios, que ya viene entendida la palabra simpleza, ¿cierto? Trabajamos la seidad de Dios, esa palabra tan rara. Trabajamos la eternidad de Dios, empezamos a trabajar la eternidad de Dios y hoy, si Dios quiere, vamos a trabajar la inmutabilidad de Dios y la omnipresencia de Dios. 5 atributos incomunicables de miles que Él tiene. Diana, estos nombres o estas descripciones de Dios como la inmutabilidad, ese nombre es tan poderoso como suena, ¿no? Para Sí. el que es. Qué impresión. Sí. A ver, ¿qué es eso de la inmutabilidad? Pero hacemos un momentico, acabamos lo de la eternidad. A ver. Bueno, entonces recuerden que nuestro Dios es eterno, ha existido por siempre. Nosotros no, a ver, en el huerto del Edén, nosotros éramos eternos. Y a través del pecado del hombre, entonces perdimos ese atributo, Sí. si me lo permiten. Cuando los cristianos morimos, cuando un creyente muere, nosotros nos volvemos inmortales porque no morimos. O sea, está determinado que los hombres mueran una vez y después el juicio. Nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor de Jesucristo, después de morir vamos a seguir viviendo eternamente con Él. Viviendo en abundancia. Sí. Pero solo Dios es totalmente eterno. El ser humano no es eterno. Primera de Timoteo 1:17 dice, que es maravilloso ese versículo de adoración y alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ha existido siempre. Él creó el tiempo, existe fuera del tiempo, como nos explicaba Claudia hace 8 días, y ve todo como en un presente continuo. Dios no tiene ayer ni mañana, somos nosotros los que lo encasillamos en el tiempo. Exactamente. Pero Él no tiene por eso, como decíamos que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Claudia. Es que el tiempo es un asunto nuestro, Diana, Sí. de los mortales. Sí. El cronos es de nosotros. Dios no tiene tiempos, ¿entiendan? Él no está dentro de esas limitaciones del cronos, de la materia, de los átomos. No, Él no tiene nada que No. ver con eso. Pero entender eso no es fácil. Claro. Porque estamos tan ligados y tan empecinados en las cosas. Nuestra estructura en humana mortal, sí. Entonces, Él lo ve todo al mismo tiempo, simultáneamente, y nunca ha aprendido nada de nadie porque Él es sabio en todo. Bueno, entonces que queda claro eso, que nuestro Dios es eterno, ha existido por siempre, a través de los siglos, y seguirá existiendo por siempre. Pero recordemos entonces ese pasaje otra vez, que es hermoso, Diana. Ese primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, ¿Sí? al Rey de los siglos, ay, qué belleza, Sí. inmortal, invisible, al único y sabio Dios, ay sí, Señor, sea todo Amén. honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, que nosotros le brindemos al Señor tributo de adoración, reconociendo su eternidad, reconociendo sus atributos.
grupo, cuando uno reconoce los atributos de Dios, lo está adorando. Y uno está, porque cuando uno lo recuerda, cuando uno medita como en su palabra, lo que uno hace es adorarlo. Porque cuando uno recuerda como las cosas buenas de alguien, entonces mire, cuando uno dice que Él es el Rey de los siglos y Él es inmortal, o sea que no muere, o sea que todos los reyes y los reinos y que han pasado de generación a generación a generación, están bajo el dominio de La Él, soberanía de porque Dios, Él sí, es el de los siglos. O sea, Él no está ahí, es decir, No. los siglos tiene que ver con nosotros. Sí. Y la mortalidad también es nuestra, a Él no. No, Él no. Exactamente. Por eso Él es inmortal. Él es inmortal. Por eso es invisible. Por eso le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en el pozo que era en espíritu y en verdad que uno lo amaba. Él es único y Él es sabio Dios. Entonces a Él le tenemos que dedicar nuestra vida. Dediquémosle todo a Él para que vivamos y que le saquemos sonrisas a Él en este día. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. En el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los hijos de Jacob es el pueblo pues, de Israel, ¿cierto? Entendido así. Los judíos, sí. Los judíos. Entonces, el Señor les estaba diciendo que Él no cambia, la inmutabilidad es que Él no cambia, que Él es el mismo, es la misma esencia. Recuerdan que veíamos hace 8 días, y lo hemos visto varias veces, que el Señor Jesús son todos los atributos. Él no es la suma de todos los atributos, Él es cada una de las perfecciones que Él tiene. Entonces, Él es eterno, inmutable, Él es todo, Él es todo. Entonces, la inmutabilidad de Dios es que Él no cambia. Entonces, en el Antiguo Testamento, Malaquías 13 lo afirma. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 13:8 lo que confirma. Cuando Él dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, grande, eterno, inmutable. Entonces, Claudia, Dios nunca cambia. Él es perfecto. Inmodificable. Sí. Exactamente. Y la perfección implica que no puede cambiar. Hay otra cosa, otro concepto muy lindo de la inmutabilidad, Claudia, y es que lo perfecto no se puede mejorar. Porque si tuviera algo que cambiarle, dejaría de ser perfecto. Entonces, como si hubiera tenido un error. Como si hubiera tenido un error y hubiera algo que arreglarle. Entonces, por eso es que él le dice a la descendencia de Jacob que por eso no ha sido consumida. Es que, grupo, tantos años de infidelidad, tantos años deshonrando el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que eso requirió esos juicios tan duros, tanta infidelidad de nosotros. Es que hace 2024 años está dado como todo este proceso ya con el Señor Jesucristo y nosotros todavía persistiendo en los delitos, en los pecados, en la infidelidad. Abusamos de la gracia de Dios. Y porque Él es inmutable, Él no cambia, Él se queda ahí como esperando, porque es absolutamente misericordioso. Es maravilloso, hermanos. Siempre el Señor nunca cambia, siempre nos da regalos. Por eso dice la palabra en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él no cambia, no duden de Él. Entonces preguntémosle algo a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, Claudia, acerca de la inmutabilidad, de que Él no cambia. Si las personas que aquí conectadas han sentido la fidelidad de Dios en algún aspecto de su vida. A pesar de que ellos sí cambiaron, sí. Dios siguió cumpliendo sus promesas. La vemos en la Biblia por todas partes, sí. Con estos hombres y mujeres de Dios. Y ustedes, vamos a responderle a la profe Diana.
No sé quiénes aquí puedan decir, mándenme un mensajito, mándennos por favor algo que nos diga, ¿han visto ustedes la fidelidad de Dios a pesar de que ustedes sí mudan, cambian, mutan, tenemos opiniones diferentes? ¿Han visto la permanencia de la fidelidad de Dios? Ahí tienen el WhatsApp, 300-972-9494. Exactamente. Entonces, como el Señor nunca cambia, sus decretos nunca cambian. Miren, el hombre es el que tiene la tendencia a cambiar todas las cosas. El hombre, como el hombre va cambiando, evolucionando, todos los días se nos caen células muertas de la piel. Todos los días nosotros no somos iguales a como fuimos ni siquiera la semana pasada. Cambiamos de opinión. Nosotros somos unos seres como en unos cambios permanentes. Uh-huh. Las cosas establecidas por el Señor son de estricto cumplimiento, pero la sociedad las cambia. Por eso dice Romanos 12:2 que nosotros no nos podemos amoldar. Si nosotros tenemos una fe firme en el Señor, nosotros tenemos que conservar. Es claro, como si nosotros nos volviéramos inmutables. O sea, deberíamos ser un sí, uno no. Ahora vamos a cambiar. Como dice la palabra. Cierto que sí, vamos a cambiar porque somos mortales. Oiga, pero entre tanto sea posible. Mantengámonos. Que no estemos, hablemos de eso un poquito porque, Diana, nosotros hablamos que este atributo es incomunicable, ¿cierto? Sí, sí. O sea que nosotros, él no lo compartió con nosotros, pero a nosotros sí nos pidió fidelidad también, sí, ¿cierto? Sí. Nos pidió permanencia, eso lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, tal vez no podamos ser inmutables, pero sí podemos ser permanentes y fieles también. Sí, porque somos muy volubles. Uh-huh. Yo digo pues que inmutables en el sentido de que qué bueno que nuestro sí, como acabaste de decir, fuera así y nuestro no. Uh-huh. Y sobre todo, Claudia, que nosotros dependiendo de los entornos somos. Sí, exacto. Y nos acomodamos y nos ponemos caretas y de acuerdo a donde estemos, sí. Tienes toda la razón. A ver, Diana, mira lo que dice por aquí. Encontré algo muy bonito acerca de la inmutabilidad. Justamente creo que tiene que ver con esto que tú estás hablando acerca de la iglesia. Y dice que hay alguien llamado Shernock que aplicó esto de la inmutabilidad de esta manera. Mira cómo lo dice. Vamos a ver si lo entendemos. Sí. El designio del escritor es confirmar a la iglesia en la verdad de las promesas de Dios. Qué rico. Esto es esperanzador, ¿no? Sí. Dios prometió, como habíamos dicho, para bien o para mal, pero nos va a cumplir. Sí. Que aunque los cimientos del mundo se desmoronen y los cielos tiemblen y todas las estructuras se desmoronen y se derrumben, ¿Cómo va a pasar? disolviendo sus partes más firmes, Sí. la iglesia debe permanecer estable porque no se sustenta sobre la inmutabilidad de las escrituras, sino que está edificada sobre la roca inmutable de la verdad de Dios. Sí. Es decir, no son mis fundamentos, porque mis fundamentos se van a caer en algún momento por sólidos, bonitos y morales que sean. Y Diana. porque llegan los fundamentos de otros y me atraen. Y me atraen. Me tumban, se me acaban. Llega Sí. un momento en que ya no me funcionan. Pero si la iglesia está edificada sobre la roca que no cambia, Sí. que no se va, que no se muere, que no se desmenuza, dice entonces aquí que si la iglesia o las criaturas estamos edificados sobre la roca inmutable de la verdad de Dios, Sí. que está tan poco sujeta a cambios como su esencia, estaremos seguros. ¿Lo entendimos? Sí. Yo sí. Yo sí lo entendí. Yo sí. también lo entendí. Ujú. Grupo, pero la iglesia no está siendo conformada como un solo cuerpo, la iglesia está dividida. Entonces nosotros tenemos que empezar por por esa conciencia de la unidad de la iglesia. Nos dividen las denominaciones, nos dividen pues los credos, nos dividen los líderes, nos divide tantas cosas que nos dividen, Claudia. Ujú. Y entonces nosotros, si aplicamos este texto de ese señor con ese apellido tan raro, nosotros tendríamos que vivir en unidad. Entonces, algo fundamental, y podemos empezar desde chiquito, fomentar la unidad en nuestras congregaciones, que nosotros no seamos agentes de división, que nosotros no restemos en nuestra congregación. Entonces nosotros tenemos que sumar. Ponga al servicio de su congregación sus dones, lo que usted es, lo que sirva. Es una manera
para buscar la unidad. Ujú. Exactamente. Mira, a la pregunta que tú nos hiciste, Diana, aquí Beatriz dice, acá te muestro la fidelidad de nuestro Padre Dios. Mire pues lo que más... Diana, voy a tratar de voltearte este computador que no se me Ese vaya fue el a carro caer. que se volteó. ¿Qué dijo la señora? Mírela. Ay, no. Mira cómo quedó. Pérdida total. Yo escuché ese testimonio que lo diste un día por la noche. Ponle cuidado. Que Y- venías de una finca, que estabas cuidando una finca. Dice, acá te muestro la fidelidad de nuestro Padre. Y nos manda la foto de un accidente que ella tuvo. Sí. De un vehículo allá en un abismo, Sí. en pérdida total hacia abajo, con las llantas hacia... Y ella está viva. Dice ahí Claudia, yo sí que la he visto de manera que me guardó en ese accidente. Sí, que volaron todos. Exactamente. Ay, Dios mío. Ana Cecilia dice, buenos días. Sí, yo siempre he visto la fidelidad de Dios. Y Norman nos dice que bendito sea Dios por Lamentaciones 3:22, que dice, por las misericordias del Señor No hemos ido. no hemos sido consumidos, Sí, señor. porque nunca decayeron Decayeron. sus misericordias y porque nuevas son cada Cada mañana. mañana. Grande es su fidelidad. Amén. Amén. El solo hecho de nosotros de estar en este momento vivo, respirando, pues con todos estos atributos que tenemos, es la prueba de esas misericordias que son nuevas cada mañana. Y ustedes se acuerdan de un rey que el Señor le agregó 15 años Ujú. a Ezequías. Sí, claro. ¿Se acuerdan de él? Sí. Y es como si a nosotros cada mañana nos agregan un día más de vida. ¿Pero para qué? El profeta le dijo a Ezequías, arregla tu vida porque pues te vas a morir. Y él lloró, hizo un montón de cosas y el Señor, y oró, y oró, y oró, y el Señor le agregó 15 años más. Cada día son nuevas las misericordias porque cada día usted está viendo la inmutabilidad del Señor, su fidelidad, su misericordia. Cada día usted está teniendo una nueva oportunidad. Estamos nosotros, porque esto es para todos. Estamos teniendo una nueva oportunidad de poner todos nuestros dones que no son nuestros, sino de los otros, al servicio del Señor. Ay, Diana, ve, encontré algo aquí que puede ser que nos ponga un poquito de cabeza con respecto a eso de la inmutabilidad. Pero es verdad cuando uno lo entiende en que la esencia misma de Dios no cambia, pero a veces sus planes en relación con su pueblo, Sí. Él puede cambiarlos. Eso no quiere decir que cambie su esencia misma, sino su manera de relacionarse con el hombre. Mira, este es mismo hombre que estuvimos hablando ahorita del apellido raro, ¿te acuerdas? Sí. Dice, la inmutabilidad divina se entiende mejor como la naturaleza inmutable de Dios, sus promesas. Pero Sí. hay que mirar los dos frentes, las dos Claro. caras siempre de estas cosas, porque viene la crítica, digamos, argumentativa y nos puede llevar a ese punto. Una crítica argumentativa, no, mira que aquí, Sí. pero vamos a ver qué nos dice él. La Escritura no nos lleva a pensar en Dios como inmutable en todos los aspectos. Escucha. Es importante destacar que Dios es cambiante en su relación con su creación, Sí. en particular con las criaturas morales, humanas y angélicas que ha creado para vivir en relación con Él. Sí. En esta inmutabilidad relacional, que es diferente, Sí. la inmutabilidad no de su esencia, de su sustancia, sino de su relación, Dios no cambia en su naturaleza esencial, propósito y voluntad, conocimiento ni sabiduría, pero sí interactúa con su pueblo en la experiencia de sus vidas a medida que estas vidas se van desarrollando en el tiempo. Sí. Dios realmente entra en relación con su pueblo, sabiendo desde la eternidad todo lo que va a enfrentar. Diana, Sí, pero yo lo tengo muy claro. Por Ujú. ejemplo, en un principio la relación con Adán y Eva era perfecta. perfecta, Ujú. pero el pecado hizo una brecha entre los dos y Dios siguió siendo inmutable, pero la relación con ellos se afectó terriblemente. Sustancialmente, una grieta enorme. Entonces, así es. Pablo, un perseguidor, y
porque es que como no podría ser, dejaría el Señor de ser justo si no actuara así, Sí. si no interactuara con el pueblo. No, yo estaba como clara en eso. Por ejemplo, Pablo lo tuvo que llamar al orden, lo paró, pues parado, para llamarlo a su servicio. Pero Pablo no podía tener esa vida que Pablo llevaba, ofendía al Señor, y él hace esos ajustes que tiene que hacer. Entonces, digamos que en el huerto del Edén, tú que mencionaste esa parte, Diana, ¿Sí? esto, tú sabes que me gusta explicar así sea con coquito para que las personas puedan tiene que entender. ser así. Entonces, en el huerto del Edén, la esencia misma de Dios era el amor. Cuando creó, lo creó todo por su gracia, por Sí. su amor, por su gloria misma. Pero resulta que esas criaturas le pecaron. Sí. Como la vasija, como el barro en las manos del alfarero. Entonces Dios dejó de ser bueno y compasivo. No, utilizó otra estrategia. La bondad y el amor por sus criaturas siguió siendo el mismo, Sí. aunque la relación con ellos tuvo que cambiar. Claro. ¿Y cuál fue esa relación? Enviar a un Mesías, a un Salvador. Sí. Se los prometió desde el principio. Siguió llamándolos para conversar con ellos. Siguió extendiéndoles su gracia. Lo sacó de la comodidad Exacto. en la que estaban. Porque ya no podían vivir ahí. Y después los bendijo con otro hijo. Exactamente. Y permitió que la vida siguiera y Pasaran siguiera. cosas. Entonces, Dios no cambia en su esencia. Él no dejó de ser un Dios amoroso, pero ahora ya ellos empezaron a ver a un Dios justo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ya la relación cambió mucho con ellos. Y es maravilloso entender eso, y es maravilloso no caer en cuenta de que eso mismo nos puede pasar a nosotros. Pues es que nosotros no podemos abusar de la gracia y seguir así pues tan campantes. No, no sería el Señor justo. Es que a veces creemos, Claudia, que el Señor es como un pelele, como Como un pues, viejito cieguito ahí al que yo le lanzo una oracioncita y ya él no se va a dar cuenta de nada. Y recuerden que el profeta, no me acuerdo cuál, el Señor lo llevó al templo y le dijo, mira hijo de hombre, yo creo que fue Ezequiel, mira hijo de hombre, y había un huequito así chiquitico, y le dijo, mira a través de ahí. Y el profeta miró por ese huequito y estaban todos esos sacerdotes y todas esas autoridades religiosas allá metidos en el templo con unas imágenes horribles y incensando no sé a quién. Y mira por este otro huequito, y miró por el otro huequito del templo y estaban las mujeres endechando acera, llorando y haciendo lamento y cosiendo unas cosas para ella. Grupo. Y les digo que decían ellos, es que el Señor no nos ve, que el Señor no nos ve. O sea, esas autoridades en esa ignorancia. El Señor nos ve en toda parte y el Señor hace juicio, pues es que Él es un Dios justo. Y a veces nosotros nos ponemos como Jonás, que nos mandan para un lado y Él huyó para otro lado, porque Jonás, y a ver si de pronto ustedes, que yo creo que aquí habíamos hablado de eso, nosotros que venimos del trasfondo católico, nosotros creíamos que el Señor estaba solo en el templo. Por eso es que después salíamos, yo ya cumplí, y íbamos y nos íbamos y hacíamos de todo. Porque creíamos que la presencia de Él solo estaba allá. No, la presencia va con nosotros a través de su Santo Espíritu si aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos. No podemos, el Señor está ahí presente, como estuvo con Adán y Eva, como estuvo con el profeta, como estuvo con Jonás, como estuvo con Pablo, está con nosotros aquí hoy, aquí, y con cada uno de ustedes allá. Exactamente. ¿Cómo nos hemos quedado en la inmutabilidad? Esto nos dio mucho. Pero es rico, mucho tema porque para es que es una palabra, es que estas palabras, Claudia, no pueden pasar como de largo y son muy profundas. Me dices cuando vayamos a pasar al otro. Ya. Sí, ok. No, cuando ¿sabes por qué te lo digo? Cuando vayamos a pasar el otro, porque quiero darte esta conclusión que encontré por aquí, pero cuando ya hayamos trabajado todo el tema de la inmutabilidad. Bueno, listo. No, y yo he aprendido, aquí ya puse en mis notas que el Señor interactúa con su pueblo. Tengamos eso presente. Interactúa con nosotros. Por eso las circunstancias de las personas cambian, por eso llegan las pruebas, por eso nosotros estamos en este constante cambio para glorificarlo a Él. Por eso la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Y Él es ahí
pues Él no cambia su esencia, sigue siendo igual de misericordioso, igual de santo, y todo. Ya Claudia concluye. Ok, aquí hay una conclusión que dice, hablando de la razonabilidad, la gloria, la fidelidad de Dios a esta verdad, dice lo siguiente: nuevamente nosotros vemos que hay maneras apropiadas para que los santos imiten la inmutabilidad de Dios, pero como tú lo estás diciendo, Sí. o sea que sí deberíamos imitar, deberíamos permanecer, número 1, inquebrantables en la obra de Cristo. ¿Qué nota? Tan lindo, ¿no? Sí. Eso no es que yo algún día fui a una iglesia, yo por allá algún día sí me reuní, yo fui parte del cuerpo de Cristo, pues ya no. Son glorias pasadas, Claudia, eso hace daño. Ujú. No vivamos de glorias pasadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos imitar esa parte de la inmutabilidad de Dios? Debemos permanecer inquebrantables en la obra de Cristo. Eso está en 1 Corintios 15, 58. Segundo, deberíamos permanecer perseverando en la doctrina. Eso está en 2 de Juan 9. Sí. Y manteniendo firmes nuestra profesión de fe. A mí me encanta eso. Cuando yo no era profesional, no tenía titulación y me decían, ¿y usted en qué profesión tiene? Y yo, ay, Sí. Cristo amado. Y el Espíritu Santo me decía, dile que tú tienes la profesión de tu fe. ¡Ay! Una vez se lo tuve que decir a un juez. ¿Qué? Contá. ¡Ay, qué lindo eso! Me invitaron, tenemos una amiga Sí. que ella trabaja en la rama judicial. Y me dijo, Claudia, mi jefa, que también era juez, todas estas personas que trabajan en la rama judicial, ella empezó a compartirles el evangelio y me dijo, Claudia, quiero que vayas y les compartas la palabra. Y bueno, fuimos allá a un juzgado, qué sé yo, ella reunió varios compañeros, su jefa y otras, pero quedaron con ganas y su jefa me dijo, ¿quieres venir por favor a mi casa? Y yo no sabía que su esposo también era alguien de alta alcurnia en el Sí. tema judicial. Cuando llegué, él me preguntó, ¿y cuál es tu profesión? Ah. Yo, en ese momento, pues yo no tenía mis titulaciones Sí, todavía. sí. Y me puse, porque esa era una grieta muy fuerte en mí. Yo tenía una autoestima baja en ese aspecto, por eso, en la parte profesional, porque yo no tenía mi título todavía. Y cuando el Señor me respondió, él me miraba de arriba abajo, así como, es que es un juez, Sí, o sea, sí, sí. estaba escrutineándome, por decirlo de alguna manera. Y me dijo, ¿y qué profesión tienes? Y el Espíritu me indicó, dile que tú viniste aquí en calidad de la profesión de tu fe. Amén. Y le dije así, mira, yo no vine aquí en calidad de profesional de ninguna otra cosa. Yo vengo aquí a hablarles de la profesión de mi fe. Y el Señor se quedó. ¿Y cuál es Ah, la bueno. profesión de tu fe? Exacto. Cristo mismo, el Evangelio mismo, el mensaje que tengo, la persona que tengo para presentarles. A Él representa. Exactamente. Entonces, él se quedó callado. Una de dos, o dijo, ay, pobrecita señora, no sabe responder, o dijo, wow, pues es verdad. Ellos Sí. me habían llamado, era para hablar del Evangelio, no para hablar de mí ni de mis Exacto. logros. Ay, qué rico. ¿Sí me entiendes? Yo no estaba ahí para hablarle de mis logros, sino de lo que Cristo había logrado. Entonces, bueno, les hablé la palabra allí y por eso cuando leo esta parte y manteniendo firme nuestra profesión de fe, Sí. me acuerdo de esa experiencia inmediatamente. Y ese pedacito está en Hechos, cuando la iglesia primitiva empezó a consolidarse, estos requisitos eran los que seguían. Ajá, exactamente. Ellos entonces, inquebrantables en la obra de Cristo, Sí. perseveraban en la doctrina. Es que esto es como dice el eslogan que yo te mostré, que dice todo en común. Sí, sí, ¿Ve? sí. Sí, Eso sí. salió de allí, todo en común. Sí. Perseverando en la doctrina, inquebrantables en la obra de Cristo y manteniendo firme la profesión de nuestra fe. Y termina diciendo, la inmutabilidad de Dios no solo produce en nosotros frutos y virtudes espirituales que reflejan los otros atributos de Dios, sino que al relacionarnos con el otro, con los demás, nos volvemos más o menos como Él, inmutables. Oh. Lo que tú dijiste Sí. ahorita. Es decir, nos convertimos en personas que, entre más nos acerquemos a Él, más estabilidad tendremos en nosotros mismos. Sí. Cuanto más nos alejemos de Él, más susceptibles al cambio seremos. Punto final. Bueno, entonces miren que la relación es con Él y con los demás. Tenemos que cultivar la relación con Él para que el fruto se evidencie en nuestra relación con nuestro prójimo. Grupo, que sean ustedes los más queridos, que ustedes sean los más soñados, las personas más respetuosas. Amémonos los unos a los otros. Algunos somos tan difíciles, tan duros de llevar, pero esa es la tarea.
Entonces, este tema de la inmutabilidad, miren todo lo que hemos aprendido. Yo aquí estoy escribiendo a la carrera y bueno. No, tranquila, que te pasamos esto. Es que esto no es mío, esto es Sí. de una página de Reformada, de Sí. clásicos. Yo te lo voy a pasar. A Listo. ver, mira lo que dice alguien por aquí. Dime. Dios es Dios inmenso en amor. Esa es la conclusión a la que ella llega, porque dice, pero a raíz del pecado, pues le tocó empezar a corregirnos. ¡Ay, qué rico! Pasó de ser Dios a volverse papá. Así es. Sí, pues él nos corrige. Muy bien. Porque es que Él nos quiere santos. Ujú. Y porque es que sin santidad nadie lo va a ver a Él, pues así de sencillo. Entonces tenemos que corregir las cosas, hacer los cambios, como todo lo que tengamos que hacer ahora. Diana, pienso en lo que acabo de decir, que nunca lo había pensado, pero mira, Adán y Eva fueron creados para no recibir paupados de Dios. Sí. ¿Sí me va a entender? No para ver a Dios como el papá que corrige, no Sí. era necesario. No. Pero pecamos y ahora sí, ya vieron que el papá empezó a soltarse la correíta, el cinturón. Exacto. Ay, qué pecado. Aunque Tan les lindo. hizo las túnicas de pieles Ay, tan para lindo. que no les diera frío. Es Entonces, que así es, así son. Así de soñado, Así como es, dices tú. así, sí. Así de soñado es Dios. Entonces termino lo que dice el oyente. Pues Sí. le tocó empezar a corregirnos. Es como lo entiendo. Si Sí. estoy equivocada, escucho la corrección. No estás equivocada, estás en lo cierto. Aprendimos mucho de esa reflexión tuya. Claro, no, así es. Muy bien. Ahora vamos a otro punto importante, al último punto que nosotros Sí, tenemos, porque sí. son muchísimos los atributos incomunicables de Dios. Sí. Pero Diana tiene uno último para compartirnos. ¿Cuál es, Diana? Sí, vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Eso suena como a ovnis. Eso suena como a ovnis. Omnipresencia de Dios. Ujú. Entonces dice el Salmo 139 del 7 al 10, que es una nota, dice: ¿A dónde iré a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mm. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Mm. ¿Cómo les parece? Bendito. No hay dónde ir. No hay dónde. Y nosotros somos tan necios que creemos que yéndonos para un motel en las afueras de la ciudad, Sí. eso no, ahí no pasa nada. Parte sin novedad, ¿sí o no? Sí. O Entonces, metiéndonos en la habitación a solas con el celular, nadie se va a dar cuenta. exactamente. Es que Él está ahí. Hay un texto muy lindo, Claudia, que dice que Él tiene, me ha impactado mucho, Él tiene una linterna. Mm. Y con esa linterna mira como nuestros rincones más oscuros. Ujú. Me parece eso tan lindo. Entonces, grupo, Dios llena cada pulgada del universo y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿Cómo les parece? Él es omnipresente, está en todas partes. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Pues porque es que hay cosas que uno no entiende. Recuerden, ahorita al final vamos a hacer una conclusión que hace el pastor Núñez. ¿Se acuerdan que les dije que este estudio lo habíamos sacado de ahí? Donde él explica como todo eso, las cosas que uno no entiende. Entonces, Claudia, y esto me impactó. ¿Qué? La 20, la imagen 20. Ujú. Impresionante. La presencia de Dios está incluso en el infierno. Ya que si Dios es omnipresente, no puede haber lugar en donde Él no pueda esté. estar. Total. Y el infierno es parte de la creación. Así que el infierno, óyeme esta frase. El infierno no se define por la ausencia de Dios, sino por la ausencia de su gracia. Hmm. Pues uno se queda como plup. Sí. Ok. Qué impresión. Grupo, a mí me dio una cosa aprendiendo esto. Ningún lugar del universo, ni de la creación, ni de las galaxias, yo no sé lo que ustedes se imaginen, está vetado para Él. Ujú. No. Pero la diferencia es, mira lo que dice aquí. Yo cuando encuentro estas perlas, me gusta leérselas a la gente. Sí, claro.
Primero entendamos que la omnipresencia, omnus significa todo, ¿cierto? Sí. Así que Dios tiene la capacidad de estar en todos los lugares, en todos los momentos que tú dices. Pero escucha esto que dice Wayne Grudem, que es un gran teólogo. Él define la omnipresencia de Dios de la siguiente manera. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en cada punto del espacio con todo su ser, aunque Dios actúa de forma diferente en diferentes lugares a lo que tú estás diciendo. Sí. La omnisciencia divina, la omnipresencia divina, nos impacta y el creyente debe saberlo. Ahora, él habla acerca de unos espacios, de la manera como Dios se manifiesta en cuanto, Diana, a que Él está en todas partes y dice, qué esperanza saber que Dios está contigo donde nadie más puede estarlo. Impresionante. Impresionante. Entonces, las personas que están enfermas, el Señor está ahí con ustedes. Los creyentes que están prisioneros, el Señor está ahí con ustedes. Echémosle un vistacito, Diana, porfa, al salmo que leíste. Al salmo que leíste. Sí. Ahí en el Salmo 139. ¿A dónde iré Del de tu 7. presencia? Exacto. De tu espíritu. Iré, exacto. Eso sea, habla de lugares, de espacios. ¿Dónde me voy a ir? Sí. Listo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es que esta relación de nosotros con Él es en espíritu y es en verdad. Ujú. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, no hay lugar donde el Espíritu de Dios, porque esto está escrito con mayúscula, Sí. el Espíritu. Sí, Está claro, hablando el del de Espíritu él. de Dios. Sí. No está hablando del Espíritu humano que se escribe No. con minúscula en la Biblia. Entonces, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Es decir, ¿en qué lugar podrá ir usted que no tenga alcance el Espíritu Santo, ni a usted ni usted a Él? Grupo, una invitación. A la carrerita cojan la Biblia y vamos a mirar como Claudia nos lo va a enseñar. Salmo 139 del 7 al 10. Miremoslo, pues desglosémoslo así como tú nos desglosas la palabra, para que ellos vayan viendo también que en su Biblia está, que espíritu está con mayúscula, como todas estas cosas. Exactamente. Ustedes deben saber, bueno, es que le da uno esta pincelada de teología a la gente. Cuando ustedes escuchen o lean en la Biblia espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, Sí. al Espíritu superior. Pero cuando dice espíritu en minúscula, está hablando del espíritu De la humano, persona. de la personalidad del individuo. Entonces dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y esto es una esperanza muy grande, Diana, Sí. de la omnipresencia de Dios. Es, mira, por eso es que hay personas que hasta en las encrucijadas más agresivas de la vida, llenos de droga, de alcohol, en un momento de lucidez clamaron a Dios en esas cunetas de, ¿sí has visto? Sí, sí, sí. Del mundo, donde Sí. yo estaba en esta situación perdiéndome, me estaba agonizando, muriendo y clamaron, y ahí hubo un nuevo nacimiento. Amén. ¿A dónde iré de tu espíritu? A ninguna Esto es parte. muy esperanzador, Diana. Es que la omnipresencia de Dios nos tiene que asustar, pero a la vez nos tiene que dar esperanza. ¿Dónde habrá un lugar donde tú y yo vayamos, Diana, como dices tú? Ni siquiera en el infierno, si ahí hay un alma de Él que lo ama, que le pertenece. El Señor está ahí. ¿Sí me voy a entender? No podemos, no vamos a poder, donde quiera que esté un alma viva, que ame a Dios, ¿sí me hago entender? Que esté con Él, que haya nacido de nuevo, que esté en Cristo, no habrá ningún lugar donde el Señor no lo pueda encontrar, No. no lo pueda alcanzar. ¿Sí me comprenden? ¿Te has dado cuenta que hay personas que claman a Dios en las situaciones más agresivas, horribles de la vida? Y ahí empiezan a sentir, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Pues mira, Jonás en el vientre, en el estómago de la ballena, En un estómago de un animal, ahí estaba el en el fondo Espíritu. del mar. ¿Mm? En el fondo del mar. Así que si aquí hay alguien que está en el fondo de la vida, En un abismo. en un abismo en su vida, que usted dice, de aquí ya no me saca nadie, en una adicción, en una situación a la que nadie le ha podido ayudar, escuche el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Lo necesitas? Clama ahí. Ahí lo vas a encontrar. Sí. Qué belleza. Entonces dice, ¿y a dónde me huiré de tu presencia? Aquí sí está hablando estrictamente de... Geografía. Exactamente. De un espacio. Yo me voy para el Polo Norte porque allá no está el Señor. No. Vaya después para Marte, para Júpiter, para Neptuno, para Plutón. De allá el Señor. Mira que cuando fueron por primera vez a la Luna, los primeros personajes que fueron a la Luna, uno de allá, no recuerdo en este momento el apellido de él, Uno era el nombre. Astron. Algo así, Astron. Él dijo, aquí estaba Dios. Ay, qué cosa.
ves que Dios está fuera de la tierra, del globito de nosotros. Lo sintió, lo vio en la luna, lo ven cuando van a Marte. Ay, eso tan desierto, allá ven la gloria de Dios. Cómo la vida puede prolongarse en un lugar donde no hay atmósfera, donde Sí. no hay la vida que nosotros, y sin embargo pueden permanecer ahí. Sí. Entonces dice, si usted va al cielo, lugar, ahí está. Si va al Seol, que aquí significa el lugar de los muertos, también hay hasta lo que tú nos dijiste, Diana, muy Sí. fuerte. Sí. Si yo tomo las alas del alba, es decir, me voy volando y me quiero ir a habitar por allá en la mitad del mar porque ya nadie me ve, tampoco. Si usted está en la mitad del mar, varado, como la película Del náufrago. del náufrago, clámele que hay al Espíritu y el Señor estará. Ay, Dios mío, tan lindo. Bueno, y hay una cosa muy importante, Claudia. Clame a Él y Él lo oye. Exactamente. Clame a Él y Él lo oye. Pero es que clamó y se murió, pero lo oyó y lo salvó y lo llevó a su presencia. Y mira que empieza a hablar de las características antropomórficas de Dios. O sea, porque el salmista le da unas características. La Biblia nos da unas características antropomórficas de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Le pone manos, le pone pies, le pone corazón, Ojos, le pone oídos. ojos. Entonces, Dios es espíritu, pero para que nuestra comprensión humana, por eso nos dicen, es que el corazón de Dios, es que Dios llora. ¿Cierto? Sí. Es que Dios se enoja, es que Dios agarró con Es su que tu mano. puño. Es que tu puño salió, ¿cierto? Entonces, no es que Él tenga eso, sino que para que nuestro cerebro que necesita ese tipo, tú eres educadora especial. Sí. Y tú sabes que los seres humanos necesitamos esas representaciones, yo no lo sé explicar tan Sí. lindo como tú, para poder relacionarnos con las cosas. Sí. Entonces aquí dice, Sin idolatrar imágenes, pues, pero No. son estas representaciones humanas de Dios Casi para uno entenderlo. eso en la teología se llama antropomorfia. Ay, qué rico. Las palabras me Antropomorfia. encargan. Ok, entonces dice que allí me guiará tu mano. Sí. Qué lindo, ¿no? Entonces habla de una mano que guía, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Y me asirá, o sea, le pegó un agarrón. Lo agarró. Sí. ¿Lo agarró con qué mano? Con su diestra, con la derecha. ¿Y por qué? ¿Qué es la mano derecha? La Biblia habla mucho de la mano derecha de Dios. Sí. Habla de su poder, de su potencia Sí. y también de su paternidad. Sí. Diana, uno casi siempre con qué mano agarra a los hijos. Con la derecha, con la dominante. Eso Sí. es, porque es la mano la que tiene más fuerza. ¡Ay, qué belleza! Exactamente. Entonces el salmista dice, mire, si de pronto yo dijera, entonces me voy a volver un satánico y ahí a Dios no me alcanza y me voy a meter a un grupo de rock, de metal y me voy a volver un hombre o una mujer, como le pasó a Anton LaVey. Me puse en estos días a escuchar la historia de Anton LaVey. ¿Tú sabes quién es? Anton LaVey fue el que escribió la Biblia satánica. Ay, qué pesar. Y su hija siguió el legado. Y él tenía sacerdote. Él hizo un culto al diablo abiertamente. Que entre otras cosas, Diana, yo aprendí muchas cosas de él cuando no era cristiana. Porque a mí me gustaba el heavy, me gustaba el metal. Y entonces por ahí escuchaba uno esa misa. A veces... Qué ignorancia tan grande. Qué Señor, miedo. gracias porque tu palabra dice que tú, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, ahora nos dices, arrepiéntanse a todos. Ya pasamos por el arrepentimiento. Sí. Entonces dice alguien, en estos días me llama una amiga y me dice, es que mi hijo se me volvió un satánico. Y él dice, no me hablen de ese man. O sea, él dice que no le hablen de Cristo. Sí. No me hablen de ese man. Entonces la gente piensa que yéndose a las tinieblas, dice que allá no los va a alcanzar Dios. No. ¿Y a cuántos satánicos y ocultistas el Cristo bendito ha salvado? Exactamente. Por su Presencia, por su misericordia, por su gracia, por su justicia. Él es, pues nuestro Dios es increíble. a que yo me voy a meter debajo de la tierra. Allá no me ven, me voy a quedar en una oscuridad profunda. Me voy a caer en una depresión de esas oscuras donde uno no quiere abrir ni la cortina, Diana. Sí. Yo no sé lo que es eso y líbranos el Señor del mal. Y ojalá que a ti tampoco, pero hay gente que le pasa eso. Sí. Y caen en unos abismos tan oscuros en la vida. Y Dios no está aquí. ¿Qué? ¿Perdón? Si usted quiere clamar a este omnipresente Señor, usted solamente dígale, háblele, que Él va a estar ahí. Y el salmista dijo, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, Sí. aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Oh, Dios mío. Lo que pasa es que para el Señor tampoco hay oscuridad, pues es que él hizo todo. Él ve en la oscuridad, Él es una cosa muy impactante. Dicen, cuando alguien trata de huir de Dios, está buscando lo imposible. No puedes ir a un lugar en el que no esté el Señor. Es por eso que la decisión de Jonás de huir
de Dios fue irracional. Entonces no pretendamos huir, más bien sometámonos a su soberanía, sometámonos a su omnipresencia en nuestra vida. Diana, y muestra las tinieblas como si fuera una señora que quisiera llevarnos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Nada nos podrá arrebatar y la noche resplandece como el día, porque para el Señor lo mismo son las tinieblas que la luz, queridos. Es que nosotros somos los que necesitamos el sol y la luna. Él no. La oscuridad a mí me esconde la oscuridad de ti, Diana, ¿sabes cómo? Por tu ojo. Es decir, si tu sí. ojo no tiene luz de sol Sí. o una luz cósmica, no me vas a ver. Sí. Yo me puedo esconder de tu ojo porque tu ojo necesita luz para ver, pero es que Dios es luz. Él es la luz. ¿Te acuerdas cuando hablando de Jesús, el Evangelio de Juan dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Sí, pero los hombres Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces las tinieblas le encubren a ustedes su esposa, porque las tinieblas, la oscuridad le oculta a ustedes las autoridades para fumarse eso y no se noten. La oscuridad les sirve para ocultarse de los ojos de otros, pero de Dios. nada. ¿No ve que Dios Él es luz? Él es como un radar, ¿no? Sí, Como un escáner. como un GPS. ¿Has visto esos escáneres que pasan y En le el hacen una aeropuerto. radiografía? Exactamente. Sí. Ah, que es que yo las tengo por dentro y la barriga y la grasa no me deja. Espere que le vamos a pasar unas lucecitas aquí a ver Sí. cómo. Imagínense los ojos de Dios. Entonces, esta es la omnipresencia de Dios. Y por eso es que este hombre llamado Wayne Grudem dice, Dios está contigo cuando nadie más puede estarlo. Para tu pesar o para tu alegría. O para tu dicha. Qué ¿Qué te tan parece? duro, impresionante. Grupo, tanto que aprender y concluimos con esto. Miren lo que entonces dice el pastor Miguel Núñez. Como conclusión podemos afirmar que, dado lo infinito que Dios es, ninguno de sus atributos puede ser comprendido a cabalidad, ni en este mundo ni en el venidero. Entonces fresco, pues, que no es quiebre No se la asuste cabeza. si no entendió. Pero sí entendieron un poquito, ¿cierto? No sé, pregúntele, oyentes, ¿cómo van? A ver, estamos muy enredadas, estamos filosofando mucho, no faltará quien diga, estas mujeres están filosofando No. mucho aquí. No, es que tenemos derecho a pensar y a mirar, y no quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo, o ni aún esos teólogos Sí. que se han quebrado la cabeza toda la vida estudiando la Biblia, tenemos la verdad absoluta. Estamos tratando de encontrar verdades que el Espíritu Santo nos va a guiar. Claro. Pero no me digan que no es muy lindo. No sé, ustedes están aprendiendo, digan algo, hagan una señal de humo, digan si sí entendieron un poquito lo que la profe Diana nos vino a enseñar. Y hoy. miren lo que acaba diciendo, en la eternidad futura nuestro conocimiento será mucho mayor del que tenemos ahora, pero jamás terminaremos de entender el amor infinito de Dios, porque nosotros somos finitos y Él infinito. Así es nuestro Dios y esto nos lleva a adorarle. ¿Cómo les parece? Deleítate, deleítate, deleítate en él. Y búscale, confía solo en él. Y ámale de todo corazón. Él te dará tu petición. Diana, yo lo que me pregunto, es lo que les he dicho tantas veces al aire, no sé si tú has estado en tu casa mientras me escuchas, pero es que, perdónenme oyentes, ¿cómo puede quedársele a uno los ojos secos aprendiendo esto? No. Es que, o sea, ¿cómo puede? Yo no sé tú, pero en este momento tengo el corazón pum, pum, pum. Me está palpitando rápido, Diana. Sí. De verdad, no estoy aquí exagerando, sino que cuando uno entiende la belleza de Dios de esta manera, cómo la gente va a despreciar, rendirse a este bendito Dios. O sea, es que esto es sorprendente. A mí esto me supera. Pero esto lo supera uno, pero para motivarlo a seguir. Que este primer amor que hablábamos al principio no se cabe. Grupo, uno le demuestra al Señor su que siempre está en este amor continuo cuando quiere aprender de Él. No. Entonces, vimos la simpleza de Dios, que ya sabemos que no malinterpretamos simpleza, la aceidad de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, que nos impactó tanto eso de la inmutabilidad y casi nos da un
un infarto con la omnipresencia de Dios. Y eso que no estamos entendiendo bien. Y eso que no estamos entendiendo bien y que apenas son 5. ¿Qué le hace? Ay, ¡Eh! Diana, es que perdóname, yo me río de mí misma, pobrecita Claudia Ríos. Y estamos, está que se me sale el corazón de la felicidad de conocer estos atributos de Dios, como fuera entendiéndolos de verdad, Diana, todos. No y no. Yo a ¿Por veces qué? creo que no. ¿Qué? Porque es que cuando uno entiende así de chiquito como estamos entendiendo nosotros, no se pierde el asombro. Ay, sí, Y a veces cuando, pues como esa gente grande, como esos teólogos, Los teólogos grandes, que ya van perdiendo Padre, como Hijo, Espíritu Santo. pues no es que la lo que capacidad del asombro. del asombro. O se asombran sin emoción, pues yo no sé cómo lo hacen, pues, Sí. pero ve, te cuento. Señora. Mi esposo está estudiando teología, tú sabes, Sí. y él me llega diciendo porque le tocó a un Gamaliel, ¿ok? Le tocó el Gamaliel de esta época, de la Ay. universidad. O sea, él es el teólogo más respetado de esta ciudad. Le Qué tocó como nota. profesor. Y entonces decíamos, y todo el que lo conoce, ¿tú conoces a Theo Donner? Sí, pues, Ok, lo has escuchado. sí. Entonces todos decimos, es que el doctor Theo es así, vea, como él es un holandés, entonces es frío de rostro, casi no se le escucha muy así, pero es un teso. Y entonces, obviamente el susto, amor, va a tocar con Theo Donner. Amor, yo temblaba con él aquí y me ha venido hablando unas cosas del pastor Theo Donner. Él no es pastor, él es doctor en teología. Sí. Y dice, amor, vea, él no es muy emocional, pero hemos vivido unos momentos del espíritu ahí, donde él ha tenido que quedarse callado, don Teo, y todos saben que el espíritu se está paseando en esa clase. Mírame. Sí, no, sí, ese. Entonces él me cuenta y mi esposo llora. Y dije, mi amor, todos tienen capacidad de asombrarse y de sentir la presencia diferente. Sí. Entonces esas personas que son teólogos, que uno los ve como tan fríos, porque Sí. son maestros. Es decir, ellos no son Claudia Río ni Diana Gómez que nos ponemos a llorar aquí y son otra diciendo cultura. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y son otra cultura. Sí. Además, tú y yo somos mujeres, Diana, y ellos son de otra Eso, cultura. exactamente. Y toda la vida, más de 40 o 50 años enseñando teología, pues se vuelven un poco duros en el rostro, pero tiene un espíritu tan sensible el doctor Theo Donner. Y mi esposo ya ha llorado 2 veces. Me dice, mi amor, tienes que ver el video de la clase para que... Y yo, gracias, ya que mencionaste los teólogos, Diana, como dicen por ahí, todos tenemos nuestro corazoncito. Claro. Y todos tenemos manera de sorprendernos. Yo sé que a veces cuando aquí nos ponemos a llorar, y yo me pongo a llorar y yo soy aquí, apago el micrófono y la gente dirá, esta señora tan llorona. Otros, con la sola sorpresa era suficiente. Sí, ¿Cierto? Sí. Ya hemos dicho. Paola dice, mire lo que escribió Paola, así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados por su gloria, su imagen. Pues, ¿qué Una pasó, teóloga, pues? yo Es no. que usted está también en el seminario y no nos habías dicho qué. Paola es una tesa, Qué ¿oyó? rico, felicitaciones. Segunda de Corintios 3:18, pero Diana, ¿cuál teóloga? Nosotros no lo habíamos leído de la Sí. Nueva Traducción Viviente. Yo no lo había leído de esa versión. Segunda de Corintios 3:18. Qué rico. Así tiene que ser. Diana Abello dice, gracias. Mercedes dice, qué verdad tan sorprendente. Él alcanzará a nuestros seres amados en cualquier lugar. Nadie puede escapar de su Amén, presencia y de amén, su amén. amor. Bueno, amén. Sigamos orando por ellos. Claudia Molina dice, sí, Claudia, a mí el Espíritu Santo me ha ayudado para que no esté haciendo lo malo. La ha alcanzado en todos los Sí. aspectos de su vida. Norma nos dice, súper claro. Bueno. Les bendigo. Amén. Ok. Y nosotros a ti. Y Noralba dice, esta escuelita es maravillosa. Es muy entendible que no terminen estas clases. Sí, he entendido muchísimo y se me conmueve mi corazón de saber lo grandioso que es mi Dios. Amén. Y no se conformen con estas pinceladas. Sí, porque Es que son, no, ni que fueran pinceladas como crayolas chiquitas. Ujú. No, ustedes entren, busquen, indaguen, lean sus Biblias en varias versiones, como la hermana nos lo acabó de leer en otra versión que no habíamos visto, para tener mayor claridad. Y termina alguien diciendo gracias. Gracias por estas enseñanzas tan interesantes. Y nosotros nos vamos yendo, Diana, de Sí. educación práctica en esta Sí. oportunidad. Como siempre nos enseñas los viernes de 9 a 10 de la mañana. Los viernes, recuerden, las doctrinas básicas Amén. de que debe saber todo buen cristiano. Amén.
Nos despedimos de ti, Diana, mil gracias. A ustedes por estar ahí en sintonía. Un abrazo, Claudia. Y recuerden que todo tiene su tiempo. Vamos a estudiar, pues. Como decían las abuelas, upa pues. Upa, pues. Upa pues a estudiar. Que definitivamente los que han dicho que es que la Biblia es un libro que no dice nada están más perdidos que embolatados. Sí. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Hasta el viernes. Hasta el Chao. viernes. Chao. Todo tiene su tiempo, todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa. Estas son las voces de la voz. Hola, soy Diana Gómez y los días viernes a las 9 de la mañana los invitamos a aprender juntos el conocimiento básico de los fundamentos de nuestra fe. Los invitamos a que se conecten a La Voz Online. La voz es de todos. La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. Lavozonline.net